¿Cómo pasar de ser desempleado a estar en un empleo donde tengas la oportunidad de crecer, incluso dentro de esa compañía o en otra compañía en la que tú quieras trabajar? La idea de toda esta sesión es que podamos tener 4 puntos principales. Lo primero, vamos a hacer un repaso sobre las 3 etapas del valor económico para que otra vez nos contextualicemos. Si no tienes claro bien todo el concepto, te invito a que revises en las sesiones anteriores que hablamos sobre este tema. Esta es la segunda parte. Y vamos después a mirar las estrategias que yo personalmente he aplicado con ejemplos prácticos, ¿sí? Y de hecho con evidencias de cómo yo he aplicado esas estrategias que me han funcionado, ¿sí? Para yo poder aumentar mi valor en el mercado laboral, ¿sí? Y después vamos a ser conscientes de cómo funciona estando adentro. Y después de ser consciente de las limitantes que yo tengo, pues ahora, ¿qué estrategias yo voy a implementar con la disponibilidad de recursos que tenga para poder crecer dentro de esa empresa o en otra empresa? ¿Listo? Vamos a entrar en materia. Entonces, me gustaría entrar primero en las 3 etapas del valor económico para que, digamos, entremos en contexto. Entonces, resumíamos en la sesión anterior, hablábamos que hay 3 etapas. La primera es trabajar o ganar dinero por lo que haces, o sea, intercambiar tiempo por dinero. Eso es lo que vamos a hablar hoy. La segunda es ganar dinero por lo que tengo. Es el intercambio de algo que obtengo por dinero. Puede ser un servicio también. Y el otro es intercambio de dinero por lo que sé, ¿sí? De todas las etapas del valor económico, esta es la más rentable, incluso con mi mismo conocimiento. Pero en esta sesión no nos vamos a enfocar en eso. El enfoque va a estar en el trabajo, ¿sí? El intercambio de tiempo por dinero. Y muchos de ustedes pueden llegar a pensar a quién le gustaría eso, ¿sí? Pero la realidad es que en algún momento todos estuvimos ahí, o si tú estás en estos momentos ahí y quieres migrar a otra etapa para tener mejores resultados, perfecto. Pero también le hablo a personas que están bien en esta etapa y quieren permanecer en esta etapa porque tienen ese sentido de seguridad, no les interesa tener, digamos, un crecimiento financiero mayor, sencillamente quieren crecer dentro de la seguridad de una compañía y poder crecer dentro de esa compañía o dentro de otra compañía. Y al punto al que voy es que sin importar en la posición en la que tú estés o en la etapa de valor en la que quieras trabajar, si ahorita en estos momentos estás en la etapa de valor, sí, económico, de intercambiar de tiempo por dinero, hay algo que indiscutiblemente no te puede faltar y es tu reputación. Pregúntale a un empresario si sus negocios prosperarían si no hay una buena reputación en sus empresas. Si un cliente da una pésima recomendación de un producto, pues esa empresa quiebra. Al igual, nosotros debemos de tener una visión diferente, porque no es yo ir a una empresa a cumplir 8 horas. No, yo lo que hago es con la visión de aportar valor a esa empresa. Y ahorita lo vamos a entender. Y eso lo quiero iniciar con esta frase de Benjamin Franklin que dice: cuida tu reputación más que tu dinero. La una es más valiosa que la otra, y con eso no quiero decir que el dinero no sea importante, sino que sin reputación no vas a tener dinero. Igual que un empresario, si tiene un pésimo producto, un mal servicio en sus empresas, pues no va a tener dinero. Al igual, si como empleados no hay una reputación, en una persona, ¿qué empresa lo va a contratar? Entonces, ahí es donde yo debo entender esta primera etapa, ¿sí? En esta primera etapa, el valor, y es lo que hablábamos en la sesión anterior.
Yo llevo a una persona o a un cliente, en este caso es una empresa, y lo llevo del punto A al punto B. Eso significa que acá me aparece la oferta laboral. Se necesita una persona que tenga esa experiencia para hacer esta cargo, hacer estas tareas. O sea, tú vas a llevar a tu cliente de ese punto A al punto B. ¿Listo? Ahora, si la persona está desempleada en estos momentos, y tú que me estás viendo seguramente si no tienes, ahorita no cuentas con un empleo, ¿cuál es la forma y la estrategia para poder obtener el empleo que quiero y poder crecer en ese empleo después? Hay dos estrategias. Las dos las he implementado y te las voy a mostrar, de hecho, con evidencia. Entonces, la primera estrategia es tú primero aportar valor. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Como nosotros, el inicio base es el valor, entonces, allá afuera, hay empresas en las cuales tú quieres trabajar o empresas que hacen lo mismo, ¿sí? Pero tú les vas a hacer una oferta irresistible. ¿Cuál va a ser esa oferta irresistible? Tú les vas a hacer algo que ellos necesiten que tú puedas hacer. Vas y en vez de cobrarles dinero, lo que vas a hacer es que a cambio de ese producto que tú les vas a entregar, que va a ser muy bueno, entonces va a ser a cambio una recomendación. Una recomendación preferiblemente en video, donde hablen bien de ti y tu reputación empiece a aumentar. Entonces, esta persona vino, hizo esto, hizo aquello, excelente trabajo, listo. A cambio de eso, ¿sí? A cambio de ese trabajo que hiciste, sin cobrar dinero, te queda una reputación. ¿Listo? Puede pasar dos cosas. Puede ser que esa misma empresa te contrate, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Porque aún el cerebro humano funciona así, ¿sí? Es algo que como que tú me das y yo inmediatamente tengo que retribuir a eso. Entonces, ahí es donde un empresario valora mucho eso. Puede ser que te contraten ahí. Si no te contratan, no pasa nada. Quedó esa recomendación. ¿Listo? Y de hecho, te lo voy a mostrar con un ejemplo, digamos, y evidencia. Entonces, te voy a mostrar en estos momentos el producto. En este caso, el producto fue un video que hice también de manera gratuita y se los hice a ellos para acreditarme, pues en esa época quería acreditarme en el tema de audiovisual y todo eso, y lo hice. Y entonces les creé un producto audiovisual y les ayudé con unas cositas de la página web, bueno, entonces, y de diseño, porque pues yo soy diseñador, entonces eso fue lo que hice y este fue el resultado. ¿Ven? Era sencillo de hacer. Entonces, estaba el producto, ¿cierto? Y sencillamente a cambio de eso les dije que me ayudaran con una recomendación en video. Y la recomendación en video fue la siguiente. Hola, mi nombre es Erika Sánchez, soy la coordinadora comercial y de costos de Solomon Flexar. Es una empresa del sector metalmecánico y caucho vulcanizado. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con Cristian León en el desarrollo de un video promocional para nuestra nueva máquina cortadora láser de lámina y tubería. Al tiempo, Cristian ha realizado una propuesta de mejoramiento para nuestra página web.
En el transcurso pues, de todo este proceso hemos descubierto en Cristian un aliado estratégico para nuestra promoción de nuestros productos y servicios. Hemos descubierto en él una persona muy proactiva, un excelente profesional, realmente se los recomendamos, quedamos muy a gusto con su trabajo y cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar con él, no lo duden. Listo, ahora, ¿ves? No es complicado, lo hice con una cámara y unos audífonos de celular. Es algo súper sencillo, súper práctico, cualquier persona lo puede hacer y pues ahí está el resultado. ¿Sí? Ahora, eso hace parte de la primera estrategia. La segunda estrategia alterna a esa, lo que vas a hacer es entender el concepto base de esta etapa. Y el concepto base de esta etapa es la siguiente. Hay un intercambio de tiempo, ¿sí? De tu tiempo por dinero. Entonces, así como en un producto, ¿sí? Está intrínseco el valor en el producto, asimismo está en tu servicio. Eso significa que se va a hacer ese mismo efecto que se crea cuando yo voy caminando por el supermercado y yo veo unas galletas. Me gustan las galletas, pero las veo y ya, y puedo pasar derecho. Pero si hay una persona que me da una degustación de esas galletas, entonces ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque si alguien me está dando una degustación gratis, no me está cobrando por la galleta, la pruebo, me gusta el sabor y después yo empiezo a hacer preguntas. Venga, y esa galleta si hace esto, si me importa lo saludable, pues pregunto si es saludable o lo que sea. Y si yo veo todas esas virtudes, yo la compro. Imagínate, al principio no pensaba comprarla, pero me dieron una degustación y inmediatamente la compré. Exactamente ese mismo concepto vamos a aplicar. Si vemos que nosotros intercambiamos tiempo, pues ¿qué es lo que tengo que regalar? ¿Cómo voy yo a degustar mi trabajo? Pues con tiempo. Entonces, ahí va la segunda estrategia alterna a la primera. Y es, vas a crear un listado de 20 empresas. Y esas 20 empresas vas a preferiblemente a contactar con altos cargos, no solamente enfocarte con recursos humanos, sino directores, gerentes si es posible, y le vas a hacer llegar una carta, ¿sí? Y vas a hacer llegar alterno tu hoja de vida a recursos humanos. Y esa carta tú vas a redactar, digamos, los deseos que quieres tener para trabajar en esa empresa. Y también vas a decir que vas a regalar tu tiempo. Y muchas personas van a decir, ¿qué? ¿Cómo voy a regalar mi tiempo? Pero ¿qué es preferible? Primero, acreditarte dando una degustación o esperar y no hacer nada en la casa sentado esperando a que te lleguen las ofertas con una hoja de vida. Es mejor tú acreditarte en el mercado. Nadie te va a comprar si no estás acreditado. Y tú como producto, porque tú eres el producto y vas a tener un solo cliente, necesitas acreditarte. Y la forma para acreditarte es con la estrategia 1 y tú dando tu tiempo a la empresa que tú quieres trabajar. Entonces, de esas 20 empresas vas preferiblemente a dar esa carta a los altos directivos o gerentes, si es posible, que le llegue esa carta al gerente y vas a hacer y vas a anexar esa misma carta en tu hoja de vida y la vas a enviar a recursos humanos. Esa es la estrategia. A mí personalmente me funcionó de maravilla, porque incluso uno de esos gerentes de esas empresas que yo redacté esa carta me llamó y me dijo que quería reunirse conmigo. Ocurrió el efecto de la vaca púrpura. Ese efecto se usa mucho en innovación y finanzas. Básicamente todas las vacas son blancas con manchas negras, negras con manchas blancas, ¿cierto? Imagínate que tú vayas por una carretera y ves una vaca púrpura, pues tú inmediatamente vas a voltear a mirar, vas a llamar la atención. Ese es el mismo efecto que queremos crear para poder tener ese primer impacto y créeme que una persona va a valorar eso.
un empresario valora mucho más la actitud de una persona que sus aptitudes, o sea, que sus capacidades, porque las capacidades se aprenden, pero la actitud es algo que es muy difícil de encontrar. Por eso, esa es la estrategia que tú vas a implementar. Ahora, después de que tú ya estás dentro de la compañía, tú tienes que ser consciente de las limitaciones que tienes. ¿Listo? Esa es la realidad de esta etapa. Entonces, tú tienes que ser consciente que tú vas a dedicar un tiempo, que son unas 8 horas, ¿cierto? Bueno, esto se enloqueció. Listo. 8 horas, bueno, voy a hacer así. Unas 8 horas, ¿cierto? Más o menos ahí el número se ve. Entonces, yo en esas horas voy a aplicar unas habilidades, unas capacidades. Y acá es al punto al que voy. Yo me puedo, digamos, crear murallas mentales pensando que no, es que tengo que tener especialización, doctorado, y no quiero que se limite por eso. Usted, después de que esté dentro de la empresa, lo que va a hacer es aprender nuevas habilidades para poder aportar ¿qué? Para poder aportar más valor, ¿sí? No solamente en tu cargo, porque digamos que acá hay un cargo, ¿sí? Pero yo no me tengo que enfocar solamente en eso, sino que la empresa tiene otros problemas. Hay otros problemas que yo puedo intervenir, donde mi cliente, que en este caso es la empresa en donde yo trabajo, necesita o tiene otras necesidades. Primero vamos a ser conscientes de esta etapa y después les explico bien cómo funciona esto. Entonces, tengo unas limitaciones, unas habilidades que tengo que aplicar, ¿cierto? Y en este punto también lo que voy a hacer es empezar a dar más valor en mi cargo y voy a tratar de ser indispensable para mi cliente. ¿Listo? Que en este caso es para la empresa. Después, obviamente, voy a tener que establecer un esfuerzo y después de este esfuerzo y tiempo y demás, pues voy a tener una retribución. Debo de ser consciente en esta etapa que aunque evidentemente en la punta del iceberg voy a tener cierta seguridad porque pues voy a tener de alguna otra forma garantizado cada 15 o cada 30 días o en algunos países por hora, bueno, no sé, pues un dinero por un trabajo. Pero voy a ser consciente que voy a tener muy poca oportunidad para tener una libertad financiera, una libertad de tiempo muy limitada y digamos que una libertad espacial hasta cierto punto, porque bueno, la tecnología nos permite trabajar en cualquier lugar, pero no va a ser cuando tú quieras, o sea que no va a haber una libertad, ¿sí? Una libertad financiera, ¿sí? Ni espacial. Entonces, después, lo que vemos por debajo del iceberg, ¿sí? Es que obviamente no vamos a tener o va a haber una falta de ingresos pasivos. Eso significa que si tú no trabajas, no recibes dinero, va a haber un agotamiento, ¿sí? Porque pues normalmente hay personas que cuando tienen esas libertades pueden tener 5 vacaciones al año si quieren. Normalmente un empleado puede tener 1 o 2 máximo al año. No hay una acumulación de patrimonio y hay dependencia de un solo cliente. Dependencia de patrimonio es acumulación de bienes, ¿sí? En un número financiero, ¿sí? En dinero. Y dependencia, estamos hablando de que nomás tenés un cliente, o sea, esa es tu realidad, esa es la realidad a la que nos enfrentamos, ¿sí? Tenemos un solo cliente que tenemos que satisfacer y satisfacer muy bien. Entonces, yo enfrentándome a esa realidad, voy a contarles un poco sobre pues una experiencia y voy a mostrarles el video. Yo trabajé en una compañía y en esa compañía yo empecé pues a establecer pues protocolos en mi cargo y digamos que creé unos sistemas internos. Eso me permitió tener más tiempo, ¿sí? Lo que hacía como efecto era que era más efectivo, más rápido en el trabajo.
Y hubo una temporada en la empresa donde hubo muy bajita producción y pues todo el mundo dijo, a mí me pagan por horas, no hago nada, pero yo debo de pensar que mi tiempo ahí es valioso. Y si mi tiempo ahí es valioso es porque yo necesito no desperdiciar el tiempo. Entonces yo, en vez de relajarme y no hacer nada y simplemente esperar a que llegaran las 5 de la tarde para yo irme, yo lo que hice, voy a analizar qué otras cosas, ¿sí? Qué otro valor, qué otras necesidades tiene la empresa. Eso fue lo que yo empecé a analizar. Pues en el análisis me di cuenta de algunas fallas, ¿sí? Que yo podía suplir. Por ejemplo, había errores en los sistemas de producción, yo pasaba los planos, tenía que pasar mucha papelería, no sabía nada de números, no sabía cuánto se desperdiciaba, la empresa era muy nueva y no sabía cuánto se desperdiciaba en material, todo era muy con papel. Entonces yo vi una oportunidad y yo dije, yo en vez de no hacer nada, lo que voy a hacer es aportar valor en esas otras áreas. Y yo en ese tiempo empecé a crear sistemas dentro de la empresa. Y usted puede llegar a pensar, ¿por qué? ¿A mí eso de qué me sirve? ¿Sí? El error es pensar eso, porque tú deberías de pensar en tu acreditación, ¿sí? Tú aportas valor a un cliente para tu acreditación y ese es el enfoque que tú debes de tener. Así no recibas una retribución. De hecho, yo no recibí pues ninguna retribución, no me aumentaron el sueldo, de hecho, ni nada. Pero yo dije, no voy a hacerlo solamente por eso, o sea, no va a quedar así. Yo voy a pedir una recomendación, ¿sí? A cambio de ese trabajo. Y eso hice. Entonces, hubo otros errores que yo suplí, ¿sí? Yo creé unos sistemas dentro de la empresa, me volví un poco más indispensable y de hecho, pues la respuesta fue que yo lo que hice fue que le pedí un video a la administradora pues, de la empresa en la que laboraba y le pedí el favor que me ayudara. Y ella pues me dijo, no, pues que tú has hecho esto, no, dale, yo te ayudo. Y claro, al ver que lo que yo había hecho había funcionado muy bien, entonces yo lo que hice fue crear ese video. Creé ese video y ese video me ha ayudado impresionantemente. De hecho, quiero que lo vean para que analicen cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, a continuación les voy a mostrar el resultado. Mi nombre es Lucía, soy la administradora de Inversora Maverick, la primera templadora del eje cafetero. Al ser pioneros en el eje cafetero, nosotros iniciamos los procesos desde cero y con Cristian hemos venido realizando unos trabajos de sistematización que nos han permitido mejorar la eficiencia de cada uno de los procesos de nosotros. En primera instancia, implementamos un proceso en donde nosotros llevamos un registro con las tablets a nivel de toda la planta y en donde nos permite obviamente hacer más eficiente el proceso y reducir el uso de papel. Posteriormente también implementamos unos sistemas de medición que nos permiten saber en qué estado se encuentra el vidrio dentro de la planta, es decir, el producto que nosotros procesamos y así llevarle un seguimiento al área de producción como tal. También implementamos unas plantillas y unas bases de datos en donde administramos todos los datos que tenemos sobre los vidrios que se han producido en la planta, lo que nos permite mejorar obviamente la eficacia de los procesos y saber realmente cuáles son nuestros objetivos, generar indicadores, sistematizar un poquito más el proceso de todo. También implementamos unos sistemas de medición y mejora que han hecho en el área de diseño y que han permitido disminuir los tiempos que se lleva este proceso como tal a la hora de realizar los diseños de los planos. En conclusión, la colaboración de Cristian nos ha permitido mejorar mucho la productividad de la planta, disminuir tiempos que a su vez representan costos y así permitirnos obviamente dar mejores resultados, por lo cual agradecemos inmensamente su colaboración y también remitimos su apoyo para que pueda ser recomendado a cada una de las empresas que necesiten este proceso como tal. ¿Ven? También fue simple. Lo único que utilicé fue 2 celulares, uno para grabar y uno para grabar audio. Unifiqué esos dos, el audio y el video y formé el producto que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces, miren que es simple, es sencillamente tener creatividad.
¿Por qué hacer todo esto? Porque esa es la forma de poder abrir puertas en otras empresas. Esa es la forma en la cual nosotros debemos aportar valor, dar más de nuestro tiempo, porque en este caso es la realidad de esta etapa. Yo tengo que dar más de tiempo y más de esfuerzo. Yo en este caso aproveché una oportunidad y era que había una producción baja para yo empezar a implementar todo esto. Y a cambio, ese fue el resultado. Ahora, ¿cuál es otra forma para poder crecer dentro de la compañía? Una cosa es poder intervenir en otros procesos. La otra forma es la forma tradicional, la forma más evidente, y es estudiar. Entonces, por ejemplo, hay empresas que te piden, no, tienes de especializarte en esto para tu poder tener un mejor cargo, ¿sí? O la alternas, vas estudiando y vas mejorando esos otros procesos cuando tengas el tiempo, ¿listo? Porque eso es lo que nosotros debemos hacer, poder incrementar el valor, no solamente de nuestro cliente, sino de nuestra reputación. Y la otra forma es sencillamente por ventas. Entonces acá vamos a ver la diferencia entre un operativo y un vendedor. El operativo lo que hace es que tiene su mismo tiempo, ¿sí? Y él lo que hace es que durante 8 horas, ¿cierto?, ofrece un esfuerzo y por eso obtiene una retribución mensual, ¿sí? Es básicamente eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las ventas? De hecho, esa fue una de las experiencias que yo tomé la decisión. Yo dije, yo quiero aprender a vender. Yo no sabía vender y yo dije, yo quiero aprender a vender para yo empezar a tener un crecimiento diferente y empezar a decir, listo, un ingreso base de una persona operativa son, un ejemplo, 20 pesos o 20 dólares o lo que sea. De un vendedor es 20 pesos, ¿sí? Pero adicional, por comisión, yo voy a ganar 2 pesos, un porcentaje, un 2% o lo que estipule la empresa. Y mi objetivo va a ser incrementar esas ventas y yo voy a ganar por el excedente de comisión. Este es la mejor alternativa si tú quieres después tener una compañía o pasar a la etapa 2. ¿Por qué? Porque digamos que tienes la seguridad de un empleo, porque tú vas a recibir un salario base, entonces digamos que va a haber cierta seguridad. Pero estas comisiones, tú con estas comisiones le estás diciendo a tu cerebro, si puedo sostener los clientes de esta empresa y hacerlos crecer, en un futuro voy a poder hacer lo mismo con mis propios clientes. Por eso no es casualidad que la mayoría de empresarios exitosos sean muy buenos vendedores. Por eso, insisto, tanto operativos como vendedores les recomiendo, apliquen de manera consciente estrategias de venta. De hecho, esto mismo es una estrategia de ventas, donde tú generas una atención, hay un interés, hay un deseo, porque aplicas una estrategia donde muestras un resultado audiovisual. O puede ser una carta, una recomendación, pero la idea es tener esa recomendación. Y eso sostenido con tu reputación en el tiempo te va a volver atractivo para los clientes. O atractivo en este caso para empresas y todas esas empresas que se alineen a lo que tú ofreces, al valor que tú ofreces, van a querer trabajar contigo. Si hasta este punto esta información te parece de valor, dale like a este video. Si crees que hay algún conocido, un amigo que necesita esta información, compártesela. Seguramente esa persona se siente frustrada, no encuentra trabajo o se siente estancado a nivel laboral. Esa información, esta clase le puede servir. Si te apasiona el mundo de los negocios digitales, suscríbete y dale a la campanita. Y por favor, déjanos tus comentarios. Dinos si has aplicado estas estrategias, si ya las sabías, cómo las has implementado o qué otras ideas se te ocurren. No sabemos si hay otras personas que al leer tu comentario pueda tener nuevas ideas. Así que la idea de
de esta sesión es poder aportar valor a este tipo de personas. Así que, señores, recuerden también, muy importante, en la descripción de este video voy a dejar el link donde vas a poder acceder. Esto va a ser para las personas que quieren generar una transformación y cambiar de etapa de valor económico. Y en vez de seguir trabajando y haciendo las transacciones de tu tiempo por dinero, vas a tener la oportunidad de aprender sobre el mundo de los negocios digitales para que con tu pasión, tu experiencia o tu profesión poder apalancarte y tener mejores resultados. Recuerda, mi nombre es Cristian León y también te recuerdo que nosotros en la siguiente sesión justamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cuál va a ser la posibilidad de cómo poder migrar desde la etapa 1 del valor económico hasta la etapa 3. Así que si te interesa este tema, nos vemos en la próxima clase.